Vamos a sentarnos. ¿Cómo están? Bien. Avísele a su cara, pues, que está contento y que está bendecido. Damos gracias a Dios por poder reunirnos una vez más. Hemos estado predicando una serie que habla acerca de los dones del Espíritu. Hemos tenido el propósito de no solamente informarnos y educarnos acerca de eso, sino poder descubrir cómo podemos ser útiles para la obra de Dios. Ya creo que este es el séptimo mensaje de los dones del Espíritu. Los invito a que no se pierdan ninguno, que puedan ver los anteriores si están sus posibilidades, para que vayamos teniendo una mejor comprensión de lo que estamos hablando, compartiendo. El día de hoy vamos a hablar acerca del don de profecía, que no es lo mismo que ser profeta, tener don de profecía, y vamos a hablar acerca del don del discernimiento de espíritus. La capacidad de discernir, de pesar, de saber de dónde viene algo o de dónde viene alguien, las palabras, los mensajes, las intenciones. Estos dos son dones que Dios regala a la iglesia a través del Espíritu Santo y tienen como fin y como propósito, como hemos aprendido con todos los demás dones, es edificar a la iglesia. ¿Está conmigo aquí? Es edificar a la iglesia, no hay otro fin, no hay otro propósito. No se trata de exaltar al profeta, exaltar al maestro, porque no se trata de nosotros, ni de nuestro ego, ni de nuestra posición, sino de que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia pueda crecer, pueda madurar en medio de este mundo en el cual nos ha tocado vivir y estar presentes. Quiero invitarte a leer 1 Corintios capítulo 12, el texto que hemos estado leyendo casi cada domingo. Hoy vamos a agregar 2 dones más, pero nos ayuda a contextualizar un poco. Del versículo 4 al versículo 10, 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Dice así la Escritura: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. No viene de otro lado los dones. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Amén. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Gracias a Dios también por eso. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, y todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Amén. Hace 15 días hablamos acerca del don de la fe, el don de sanidad o los dones de sanidades y el don de milagros, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él sigue manifestándose en ese tiempo entre nosotros. Hoy vamos a hablar, como dije ya, acerca del don de profecía y de discernimiento. Y quiero empezar directamente con la profecía. ¿Qué es la profecía? Aquí la iglesia tiene un gran sigma. Podríamos dividirnos quizás en dos formas de pensar acerca de la profecía. Claro está, tengo un pensamiento muy definido acerca de ello. Usted podría tener un pensamiento distinto, lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto, ya que Dios es libre de dar y manifestarse como Él quiera. Voy a compartir la perspectiva desde donde yo lo entiendo y lo veo a la luz de la Escritura. Y voy a dar algunas razones por las cuales a veces tenemos una confusión acerca de lo que es la profecía. Normalmente escuchamos la palabra profecía o el don de profecía o el ser profeta y nuestra mente rápidamente piensa en predicción, predecir el futuro. Que alguien venga y me diga, en una semana te van a ascender en tu trabajo y que suceda. O que alguien venga y me diga, va a venir una enfermedad terrible a tu hogar y que suceda. Normalmente esta rama de la profecía, que es la predicción,
es lo que normalmente entendemos por profecía y es lo que hemos como normalizado en nuestro entendimiento. Y eso se debe a que gran parte, no toda, pero una gran parte de la profecía en el Antiguo Testamento es netamente predictiva. Es decir, anticipa situaciones, anticipa eventos que iban a venir, no solamente sobre Israel, no solamente sobre Judá, sino sobre muchas naciones y personas en particular. Pero la profecía no necesariamente es predicción. Ni siquiera en esencia o en principio la profecía es predicción. La profecía, en una forma más clara o más sencilla de definirla, es la declaración de lo que no se puede conocer por medios naturales. Eso es profecía. Por ejemplo, en Mateo 26, 68, cuando Jesús está ahí en manos de los romanos, le tapan los ojos, lo golpean, luego le quitan la venda y le dicen, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? No le estaban pidiendo a Jesús que hablara quién lo iba a golpear, que anticipara el futuro. Le están pidiendo a Jesús que tenga un conocimiento que no podría recibir de manera natural, el saber quién lo había golpeado. En un sentido, la profecía, o en un sentido más bíblico, más cristiano, es la proclamación de la voluntad de Dios. Ya sea que esa proclamación de la voluntad de Dios tenga una referencia al pasado, tenga una referencia al presente o tenga una referencia hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios o Dios puede darnos un mensaje acerca de una situación pasada en nuestra vida, de reprensión, de disciplina, de exhortación. Dios puede darnos un mensaje acerca de su voluntad, acerca de algo del tiempo presente, y naturalmente podría Dios darnos alguna anticipación del futuro a través de su palabra, y ahí es donde a veces pensamos que solamente esa área sería profecía. La profecía es un discurso que emana o que nace de la inspiración divina y que declara los propósitos de Dios. Podría lograrse a través de la reprensión o la amonestación a los malvados. Pero la profecía no solamente es reprensión, también es consolación a los afligidos, es un mensaje de esperanza. Y también la profecía podría revelar cosas ocultas y no necesariamente acerca del futuro, pero sí cosas que han sucedido. En este sentido, la profecía trabajaría de la mano con el don de ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del don de la ciencia? La capacidad de conocer cosas que no podríamos conocer por nuestros propios recursos. En un sentido, profetizar o ejercer profecía es hacer una exposición pública. Y entonces podríamos concluir de manera simple y sencilla que predicar y proclamar el mensaje de Dios es profecía. ¿Me entiende? Cuando nosotros tomamos el mensaje que hemos recibido de Dios y lo anunciamos, estamos en un sentido ejerciendo la labor de un profeta porque recibimos palabra de Dios y la compartimos a otros. Eso es como ejercicio, como acto. Y justamente esta postura, estoy siendo muy cuidadoso con todo esto porque justamente esta postura provoca una gran división entre los cristianos, no solamente acerca del pensar de la profecía, sino acerca del pensar de mover del Espíritu de Dios. Por eso encontramos que hay una rama carismática en el cristianismo que osa de hablar y de usar al Espíritu Santo, bueno, no usar, más bien ser objeto del Espíritu Santo en lenguas, en profecía, en danza, en sanidades, en milagros, y encontramos otra línea del cristianismo mucho más conservadora, mucho más cuadrada, que prácticamente anuncia que el mover del Espíritu Santo o ya no es tan real o se limita a algunas cosas muy básicas como convencer de pecado, justicia, juicio y salvación.
Sí conocemos estas dos áreas del mundo cristiano, ¿no? O sea, están tanto los lados muy conservadores, están los lados muy liberales, y los dos tienen sus razones, y ninguna es mala, en serio. Los conservadores, no comparto la idea de ellos, pero ellos dicen que el mover del Espíritu Santo ya no puede estar presente porque el canon, es decir, lo que hoy conocemos como Biblia o lo que adjudicamos el título de palabra de Dios, que no lo estoy poniendo en duda, pero estoy diciendo que a esto le adjudicamos el título de ser palabra de Dios. Ellos dicen que como el canon ya se cerró, la Biblia ya se completó, ya no es necesario agregarle más palabras a Dios. Entonces ya nadie más puede hablar en nombre de Dios y ya nadie más puede hacer cosas en nombre de Dios. Esa es la postura que la iglesia tradicional conservadora abraza. Y insisto, tiene razones justas, lo hace con celo para cuidar que no haya alguien que se levante y diga algo distinto aquí, diga esto es palabra de Dios, y no haya alguien que haga cosas por ahí y diga esto es un mover de Dios. En un celo por cuidar todo esto nace esta postura de decir el canon ya se cerró, por lo tanto las lenguas ya no existen, por lo tanto la profecía ya no existe, por lo tanto el profeta ya no existe, ya no es tiempo para ellos. ¿Me está entendiendo? Pero por el lado liberal, creo que la Escritura es muy clara y dice que el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia y los dones han sido dados a la iglesia para que la iglesia alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo creo que no la hemos alcanzado, yo creo que todavía falta mucho por alcanzar, y entonces yo creo que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo del primer siglo al día de hoy. Claro, tenemos que ser igual de cuidadosos que los conservadores para que no haya un pelajustán que se atribuya al decir que lo que está diciendo es palabra de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos para discernir si aquel que dice que opera milagros o aquel que dice que hace cosas en nombre de Dios, lo hace en nombre de Dios. ¿Me estoy entendiendo? Existen peligros en ambas posturas y uno tiene que conocer ambas y ser un mediador entre ellas, ser un conciliador entre ellas y dejar que el Espíritu siga obrando. Y justamente para eso Dios ha dado el don del discernimiento en la iglesia, del cual vamos a hablar después del de profecía. Pero hasta aquí me están entendiendo, sé que es una explicación un poquito difícil de digerir, pero es la realidad en el mundo cristiano hoy. Es una de las razones por las cuales estamos tan separados característicamente unos de otros. Ahora, hace un momento dije que la predicación o la proclamación del mensaje podría ser profecía, pero no necesariamente la predicación y la proclamación del mensaje es profecía. Ahora yo voy a moverles otra cosa en su mente. La profecía no se debe de confundir con la predicación ordinaria. Al igual que con los otros dones del Espíritu, la profecía también es algo sobrenatural. Digan conmigo, sobrenatural. Hay un erudito bíblico estadounidense que se llama Ralph Ricks. Él dice que la profecía consiste en hablar uno en su idioma en el poder del Espíritu Santo, o es decir, la habilidad divina para proclamar, predicar y posiblemente predecir algo. O sea, no es que yo sea en mis fuerzas, no es que yo sea en mi elocuencia, no es que, es un gran orador y entonces está profetizando, ¿sí me explico? No, más bien es que quizás en algún momento de mi vida, mientras yo predico, el Espíritu Santo puede hacer uso de mí como un instrumento, como un conducto para dar un mensaje muy especial, muy contundente, y lo sabemos. A veces tú escuchas una palabra y dices, o sea, no fue el pastor, fue el Señor hablando a través de él, ¿no? Y a veces el ponente ni cuenta se, puede ser que ni siquiera cuenta se dé. Y gloria a Dios por ello, porque no es para gloria de él, no es para gloria nuestra como exponentes de la palabra de Dios. Pero en un sentido la profecía es prácticamente poner en nuestra boca, en nuestros labios, palabra que viene estrictamente de la boca de Dios. Y no porque le vayamos a agregar al canon, y no porque vayamos a decir que Dios sigue hablando cosas nuevas en este sentido, sino porque Dios sigue dando palabra oportuna para el momento específico de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta o el don de profeta y el don de profecía? Porque en Efesios Pablo menciona algunos dones de los cuales no hemos hablado todavía. En Efesios.
Dice, y algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. De esos dones no hemos hablado todavía. Podemos entender que esos dones de los cuales habla Pablo en Efesios son dones de oficio. Hemos dicho que los dones de Corintios son dones que pueden venir y irse, o pueden estar presentes por una temporada y luego no estar presentes, o pueden estar presentes siempre, pero no es que yo pueda hacer uso de ellos como agarrar el teléfono y desbloquearlo. ¿Sí me explico? Hemos aprendido que Dios en su soberanía, Él tiene sus dones y Él decide usar a mi hermano, a mi hermana en una cosa y luego usar a mi hermano y a mi hermana en otra cosa, y puede ser que ya no vuelvan a tener una oportunidad de una palabra de profecía, puede ser que sí, me estoy explicando. Esa es la diferencia entre tener el don de profeta y tener el don de profecía. Seguramente todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un destello del Espíritu de Dios para dar palabra de profecía o don de profecía, o lo tendremos con ayuda de Dios, pero no todos somos profetas. ¿Me explico? Y esa sería la diferencia entre el don de profeta y el don de profecía. Todos los que tienen el oficio de profeta profetizan, pero no todos los que profetizan tienen el oficio de profeta. ¿Me entiende? La profecía, pues, debido a su naturaleza, es quizás el más grande de los dones mencionados. Quizás debajo del amor. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de esta serie leímos 1 Corintios 12, 13 y 14? Y que en el capítulo 12 Pablo empieza a hablar acerca de los dones, porque en la iglesia de Corinto había una situación muy en particular del abuso del don de las lenguas, y Pablo tiene que hablar acerca de los dones y luego les dice, hey, busquen los dones, les dice, pero procuren un don mejor, yo les presento un mejor camino. Y luego empieza a hablar magistralmente en 1 Corintios 13 acerca del amor, que lo vemos como un texto aislado y pensamos que es un capítulo aparte, pero lo dice en medio del contexto del servicio a la iglesia. ¿De qué sirve que profetices si no tienes amor? ¿De qué sirve que tengas don de sanidad si no amas a la gente a la que sirves? Y entonces Pablo dice, hay un mejor camino, hay un excelente camino, es el camino del amor. Si tenemos el don del amor, podemos servir a todos los demás. Pero luego regresa al capítulo 14 y dice, me encantaría que todos profetizaran. 1 Corintios capítulo 14, si quieren leerlo. Y este don, el don de la profecía, debido a su naturaleza, yo creo que es uno de los dones más grandiosos que el Señor ha dado a la iglesia. Es por medio de la proclamación del evangelio, mis hermanos, que la iglesia crece, se edifica, se anima y los pecadores son impulsados hacia Dios. Yo no sé cómo, pero dice la Escritura que agradó al Señor salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, la oratoria. Cuidado, porque hay muchos oradores muy elocuentes, muy buenos, que nomás los escuchamos y lleva 10 minutos y ya no lo echamos a la bolsa. O más bien él nos echó a su bolsa, ¿verdad? Cuidado, porque una cosa es tener la habilidad de ser elocuente y otra cosa es tener el don de la profecía. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y casi inmediatamente el primer don que se manifestó fue el don de profecía. Estuvo las lenguas también, de las cuales vamos a hablar el próximo domingo, con ayuda de Dios. Vamos a hablar de lo que son las lenguas espirituales y lo que es ser un políglota, hablar en otras lenguas que a veces ni siquiera nuestra mente las conoce, pero alguien las escucha y las entiende. Vamos a hablar acerca de eso. Pero en el día del Pentecostés se manifestó el don de profecía. ¿Sabes en quién? En Pedro. Perdónenme la expresión, pero un vil pescador de primera haciendo una prédica magistral, trayendo como consecuencia 3,000 convertidos. Por más que Pedro haya estado estudiando esa noche y haya preparado su manojito de escritos y todo eso, hermano, les voy a dejar de tarea, lean esos capítulos de Hechos. Yo leo las prédicas de Pedro y me dejan
embobado. Yo digo, ¿cómo es posible que este hombre haya tenido entendimiento de estos textos del Antiguo Testamento y se haya atrevido a decir que esto significa que es Cristo y esto y aquello? Es magistral el mensaje que Pedro predicó en el día del Pentecostés. Quizás antes de eso ni siquiera era un buen orador, pero fue lleno del don de profecía y predicó. Porque él solo puso su boca. Él solo puso su boca y el Señor habló a través de él. Ese sermón fue caracterizado por el poder y la inspiración del Espíritu Santo. Pedro expresó ideas que estoy seguro no eran propias, provenían del Espíritu Santo. La profecía es un resultado natural de ser lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 19:6. Está hablando acerca de los congregantes de Éfeso. Y en Hechos 19:6 dice que después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dos cosas pasaron. Hablaron en lengua, ¿así que pasó? Y empezaron a profetizar. Te voy a decir en qué otra escena de la Biblia se profetiza. Cuando Saúl persigue a David, que no pasó ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni un año, ni 2 años, ni 3 años. Fueron varios años los que Saúl estuvo persiguiendo a David. En una de esas ocasiones, David va y se esconde, se refugia, por decirlo así, en las faldas de Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel tenía una compañía de profetas, tenía una escuela de profetas. Él enseñaba el oficio de profeta. Y entonces David llega y dice la Escritura que ellos estaban profetizando. Estaban haciendo eso. Y David llega y se esconde entre ellos, quizás una capucha, no lo sé, se esconde entre ellos y David empieza a profetizar. Pero lo impresionante de eso es que luego Saúl manda a unos soldados a buscar a David, llegan estos soldados a buscar a David y entonces llegan ahí, irrumpen en el círculo y cuando los soldados entran a ese círculo ellos empiezan a profetizar. ¿Y sabes qué es lo que empiezan a decir? David es el futuro rey de Israel, David es el futuro rey de Israel, David es el futuro rey de Israel. Se regresan así, David es el futuro rey de Israel, David es el futuro. Llegan con Saúl y le dicen, ¿sabes qué? Y si lo encontramos, pero David es el futuro. Y Saúl va. Saúl entra a ese círculo de profetas también y Saúl profetiza que David es el futuro rey de Israel. No creo que en toda su humanidad y en todas sus ganas él quisiera decir eso. Tiene que ser o tiene que venir de parte de Dios. Y así pasa, hermanos, uno prepara su mensaje, uno está aquí predicando y de repente vienen cosas a la cabeza que ni uno se le hubieran ocurrido y uno las lanza como palabra de Dios. Profetizar se realiza bajo la dirección y bajo el poder divino. Cuidado, porque hay muchos charlatanes que dicen, te voy a dar palabra de Dios. Y no la es. Es más, si tú tienes una palabra de Dios, ni siquiera necesitas decir que es palabra de Dios. Tu espíritu va a hacer notar, el Espíritu de Dios va a hacer notar que es palabra de Dios y el que la reciba va a entender que es palabra de Dios. ¿Por qué atribuirnos esos títulos? No nos corresponden a nosotros. Cualquier creyente podría poseer la habilidad de hablar en público, de ser elocuente o de predicar sermones, pero nadie profetiza verdaderamente si no tiene al Espíritu de Dios dentro de él. Esto es muy cierto. Hace unos días estaba viendo ahí un TikTok, un video de una mujer. Y por cómo empezó dije, esto es un mensaje, una prédica, y lo vi todo y al final dije, qué pérdida de tiempo. Pero o sea, me refiero a que hay gente elocuente, hay gente que sí nos anda echando en su bolsillo, mis hermanos. Hay que ser cuidadosos. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que endulza nuestro oído viene de parte de Dios. No todo lo que le hace sentido a nuestra mente corrompida viene de parte de Dios. ¿Cómo usar el don de profecía? 1 Corintios 14, vamos a leer del 29 al 33. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto,
les enseña cómo usar el don de profecía y les dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás, ¿qué hagan? Juzguen, evalúen. Tan valiosa como es la profecía, así de valiosa es la evaluación del mensaje. Yo les he dicho, hermanos, muchas veces, no me crea a mí, compruebe lo que se le predica. No diga, ay, pues porque es que el pastor es estudiado y lleva 30 años predicando, él sabe. No nos crea. Yo en 2 ocasiones, al menos que yo recuerde, en 2 ocasiones, al siguiente domingo me he retractado de cosas que he dicho un domingo anterior. Y con valor y de manera pública. Porque somos humanos. Porque aunque nos paramos aquí enfrente y oramos para que el Señor nos use con profecía, podemos predicar nuestra palabra también. De nuestro espíritu. Y dice la Escritura que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe de callarse. Esa es una buena medida, porque si alguien está lleno del Espíritu de Dios y está profetizando y tiene que callarse, sabes que lo va a hacer con toda la humildad del mundo. Pero el que dice que está profetizando y no es del Espíritu de Dios se va a enojar. No le va a gustar. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control ¿de qué? Eso es clave, mis hermanos. La gente que profetiza está en control de su espíritu. Hay gente que viene y dice que habla de parte de Dios y te hace un berrinche si no le haces caso. O te manipula o busca solamente sus propios intereses, llenar sus arcas, llenar su cartera. Cuidado. El que profetiza tiene control sobre su espíritu. Ahí hay una E minúscula sobre su espíritu humano. Y puede turnarse con otros. No busca ser la figura central ni principal. No busca ser el que, a ver, escúchenme aquí, yo soy el profeta, yo voy a hablar. Por eso, hermanos, cuando vienen y nos invitan a eventos y dice que profeta, yo digo, no, esto no. No tiene necesidad de andar diciendo que es un profeta. Y si confrontas esas cosas y les hiere el ego, o a lo mejor en su tiempo lo fueron, pero luego ya no. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Ayer nos juntamos a orar los pastores, procuramos juntarnos a orar una vez al mes. Tengo la oportunidad de participar en ese ministerio, si les he contado. No hay ninguna otra cosa en la que me he involucrado con más pastores más que en orar. No he ido a reuniones de alianza, no andamos planeando eventos, solamente vamos a orar. Eso lo aprendí de mi padre. Y yo soy el encargado de hacer un programa de por qué temas vamos a orar y exponer y dirigir las reuniones de oración. Ayer llevábamos ese orden y el Señor nos visitó. No fue necesario usar un programa, pero había orden, había armonía y fue algo de lo más lindo que he experimentado junto con pastores. Y les digo, en un año eso no había pasado, y no lo digo menospreciando ni nada, o sea, estoy diciendo que el Señor cuando quiere Él se manifiesta, pero para todo lo demás hay orden, hay un programa, hay un plan, hay algo que seguir, hay tiempos que cubrir, y si el Señor quiere irrumpir, Él va a irrumpir, pero no podemos forzar eso. Pasa muchas veces en las iglesias que los tiempos de alabanza duran horas por querer forzar algo, aunque no se siente y la gente está cansada y sigue todo eso porque es que aquí tiene que sentirse algo. No es necesario, no se puede forzar. Creo que ya esto es un confesionario en vez de una prédica, perdónenme. Luego dice el 36 al 40, ¿o acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Qué pregunta? ¿Qué pantalones de Pablo para lanzarle? ¿A poco ustedes piensan que Dios que todo nació en ustedes? Que Dios habla a través de ustedes. ¿A poco ustedes piensan que ustedes se callan, nadie más va a hablar?
¿Acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que le digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Qué pantalones de Pablo. Fíjate, Pablo está profetizando y no tiene la necesidad de decirles, les estoy profetizando. Les está diciendo, el que es del Espíritu de Dios va a entender lo que le estoy diciendo, porque no soy yo. Y Pablo tenía la madurez para cuando exponía algo que sí era de él, él decía, el Señor no dice, más yo digo que esto sea de esta manera. No tenía que andar ahí diciendo, es que el Señor me dijo que así y así ya sabes. No tenía esa necesidad. Así que aprendemos algunas cosas de esto que acabamos de leer. Mira, dice Romanos 12:6 que profeticemos. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Qué significa esto? Que debemos de profetizar de acuerdo a la cantidad de fe que tenemos en nosotros. El Espíritu Santo puede obrar a través del creyente solo de acuerdo a la medida de la fe que hay en el corazón del creyente. El profetizar sin fe es equivalente a proclamar lo que abriga mi corazón, pero no el corazón de Dios. ¿Me explico? Corro ese peligro, corremos ese peligro. Es muy importante que el creyente ore mucho, que sea sensible a la voz de Dios, que conozca la palabra de Dios y que sea lleno del Espíritu Santo para poder profetizar. Es esencial eso. Ahora, también aprendemos en este texto de Corintios que la profecía debe delimitarse y someterse a prueba. ¿Verdad que lo leíamos? Que alguien profetice y los demás estén ahí atentos, a ver qué está diciendo, a ver si no se nos va por las tortas este hombre, ¿no? Y si algo pasa hay que levantarse y decir, lo que estás diciendo, no, eso no, ¿cómo crees? La profecía debe delimitarse y debe de someterse a prueba. Dios desea orden en los cultos públicos. Así que Pablo le está diciendo, no solamente se la pasen profetizando, no solamente se la pasen predicando, concédanle tiempo a los oyentes para que juzguen, para que puedan discernir lo que ellos están escuchando. Así que en este sentido juzgar no es algo malo, sino tiene que ver con hacer algo correctamente. Y también aprendemos que donde hay profecía hay orden y hay sujeción. Si se me dice, hey, ahorita no es el momento, cállate, me sujeto. No tengo que andar aladreando que es palabra de Dios lo que se está diciendo. Otros creyentes también aprendemos que deben de juzgar cuidadosamente lo que se dice en una profecía. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento, porque los que profetizan también son seres humanos. Ellos pueden profetizar por el Espíritu de Dios, sí, pero también pueden profetizar por su propio espíritu o inclusive inspirados por el adversario Satanás. Y ni cuenta darse. Ahí está Pedrito, pensando que le hace un favor al Señor. Señor, no vayas a la tumba, no vayas a morir. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Pedro. Le dice Satanás, le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro creía que estaba haciendo lo más piadoso del mundo, salvarle la vida a su Señor. Pero como no estaba entendiendo el plan completo de Dios y que era necesario que él muriera, su capacidad estaba limitada, que estaba siendo un instrumento del enemigo y no se daba cuenta. Así que debemos de ser cuidadosos. Por eso también Santiago dice que uno tiene que ser lento para hablar y pronto para escuchar. Y estas analogías de que tenemos 2 orejas y una boca, el Señor también es sabio en eso, no se equivoca. La congregación debe de escuchar y debe juzgar, debe decidir con ayuda de la palabra de Dios si lo que se ha dicho está de acuerdo con la palabra.
y en caso negativo no debe de prestar atención a lo dicho en la profecía. Yo me acuerdo que una vez, sí lo he contado, pero ahora lo digo por temas de esto, había un hermano predicando acerca de la obra del Espíritu Santo. Fue en mis tiempos de crisis de fe. Yo tuve una crisis de fe que me duró como 3 años y yo me estaba haciendo como fundamentalista. Yo no creía en el poder del Espíritu Santo y él estaba hablando y yo lloraba y yo le decía, Señor, que lo que los muchachos escuchen no les quede en el corazón. Y yo estaba guerreando ahí, yo estaba haciendo esa lucha y el Señor me cayó la boca. Porque somos humanos, porque por más espirituales que querramos ser, a veces algo en nuestra perspectiva, en nuestro corazón, en nuestro enfoque, no necesariamente expresa el enfoque del corazón de Dios, y tenemos que ser lo suficientemente sensibles y humildes para preguntarle al Señor, hey, esto no me está gustando, pero no sé si viene de ti o no viene de ti. Porque el ser humano naturalmente es confrontado y se pone en modo defensa, ¿va? A la defensa. A veces ni siquiera pensamos de dónde o de quién vienen las palabras y ya estamos a la defensiva. Y al ponernos a la defensiva dejamos de escuchar, dejamos de recibir el mensaje, dejamos de escuchar la palabra. Y la invitación de Pablo es: juzguen primero, juzguen, escuchen, reciban y juzguen. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice que maldigamos a Cristo, la palabra de Dios ya nos ayuda a saber qué hacer con eso. ¿Qué dice Pablo acerca de eso? Alguien que diga que el Señor es anatema o que maldiga al Señor no viene de Dios, no puede ser de Dios. O sea, ya no necesitamos, ay Señor, ¿estará diciendo lo correcto? No lo. O sea, la Biblia ya nos dio una traza al respecto. Pero si hay cosas en las cuales la Escritura no habla, porque obviamente la Escritura dejó de escribirse hace casi 2000 años, o sea, la Biblia no habla acerca de la voluntad anticipada, la Biblia no habla acerca de la eutanasia, la Biblia no habla de tantos temas que hoy en día están en boga y están al frente, están al frente, están al frente. ¿Qué hacemos? Oramos para que el Señor nos dé dirección. Como discípulos de Cristo tenemos un principio rector que dice: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, y en lo demás tenemos libertad de conciencia. Pero más nos vale que nuestra conciencia sea sensible al Espíritu de Dios, que podamos decir: yo estoy tranquilo con esto. Y también aprendemos de 1 Corintios 14 que si Dios quiere, todos pueden profetizar, si Él quiere. Que no lo digo como, hey, profeticemos, sino que el Señor puede usar a quien menos esperamos para profetizar. Todo esto acerca del don de profecía. El don de profecía. Ahora vamos a hablar acerca del don del discernimiento de la palabra. Perdónenme que el tiempo se ha ido largo, no tenía planeado decir muchas cosas. Ahí en Corintios 12 dice que a unos fue dado el don de profecía y a otros el don de discernir espíritus, de saber. Dice ahí 1 Corintios 12:10, dice a la mitad del versículo: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior, es decir, ver a través de, no solamente la apariencia, sino intentar ver qué es lo que está detrás de ello. Discernimiento significa tener un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre diversas posibilidades. Discernir también es eso, es tener varias posibilidades y decir: esta es la mejor. O vamos a ir por acá, vamos a tomar este camino. Por lo tanto, el don del discernimiento de espíritus es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que ve el hombre común y corriente cuando se manifiesta un espíritu, cualquier espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando o está actuando. Y esto, hermanos, esto también es un don de Dios. Y es importante este don, es importante el don de discernimiento, porque Satanás es un excelente falsificador. Satanás es un excelente falsificador. ¿Le han caído billetes falsos?
¿Cómo se siente? Lo peor es que a veces uno los ve y dice, no, sí, o sea, uno no sabe que es falso y uno dice, no, esto es bueno, y llegas al banco y te lo rechazan y dices, o sea, no me di cuenta. Fue tan excelente la falsificación que no me di cuenta. Satanás es un excelente falsificador. Él siempre ha tratado de imitar lo que hace el Espíritu Santo. Él imita las emociones, él imita el gozo, él imita el hacerte creer que estás tomando la decisión correcta. Es un excelente imitador. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estamos viviendo, si las decisiones que estamos tomando, si lo que está sucediendo es de Dios o no es de Dios? Por medio del don del discernimiento. Este punto es importante porque Jesucristo mismo dijo que aún los creyentes podrían ser engañados. Así que el don del discernimiento yo creo que debe ser una herramienta que como iglesia debemos añorar completamente. Y más ahora que el pastor nos ha exhortado tanto a orar porque el Señor nos libre del mal, pedirle, Señor, danos don de discernimiento, permítenos saber cuando algo que pase, que venga de afuera o que aún surja de aquí adentro, saber si viene de ti, si no viene de ti, cómo refutar a eso, cómo resistir a eso, cómo hacer frente a eso. Pero no solamente Satanás es un excelente engañador, también el hombre puede manifestar solo aquello que proviene de su propio espíritu. Como les decía hace un momento, hay gente que puede profetizar y decir que es el nombre de Dios y es su corazonzote hablando. Podría dar la impresión de que el mensaje proviene del Espíritu Santo, pero eso también es un problema para la iglesia. Porque líderes pueden imponer sus ideas humanas y engañar al pueblo de Dios. Por eso necesitamos el don del discernimiento. Y a veces podríamos engañar sin la intención de engañar, no con una hazaña, pero a lo mejor en ese momento es lo que yo creo que es correcto y podría estar equivocado. Cristo, la cabeza del cuerpo, ha hecho provisiones para suplir cada necesidad del mismo cuerpo. En estas mismas provisiones se incluye protección del cuerpo contra espíritus malignos, contra hombres que le permiten a su propio espíritu lastimar el cuerpo. Y el Señor ha dado discernimiento de espíritus para proteger a los creyentes que verdaderamente son usados por el verdadero Espíritu de Dios. En ocasiones el Espíritu Santo expresa la severidad divina a través de un creyente. A veces Dios puede usar a un creyente para traer un mensaje que quizás sea duro de digerir, pero es el Espíritu Santo hablando y hablando. Y uno tiene que ser lo suficientemente sensible para saber si esta reprensión, este regaño viene de parte de Dios. En tales casos, otro creyente puede ser tentado a decir que fue un espíritu maligno o el espíritu del hombre, pero el discernimiento de espíritus capacita al cuerpo para distinguir cuál espíritu se está manifestando. Es como un anticuerpo dentro de la iglesia. El don de discernimiento es como un anticuerpo dentro de la iglesia. Nuestros anticuerpos nos ayudan a distinguir qué hay presente en nuestro cuerpo que no es de ahí y hay que sacarlo. El problema es cuando sufrimos de autoinmunidad. Y a veces por no ejercer, por no orar a Dios, por don de discernimiento, sufrimos de autoinmunidad. Y nosotros mismos nos dañamos y nos destruimos porque no somos capaces de discernir de dónde vienen las cosas. Algunos espíritus malignos pueden ser reconocidos aún sin poseer el don de discernimiento de espíritus, a través de reglas generales, como el texto que les decía de Jesús como anatema. O sea, si alguien viene y te dice, ese Jesús es un mentiroso, tenemos la palabra con principios rectores que nos ayudan a saber, no, este compa está loco, es un mentiroso, ¿no?
Pero el don del discernimiento de espíritu funciona, y vamos a ver algunas formas de cómo funciona en la vida de Cristo y en la iglesia primitiva. Y esto nos va a ayudar a entender cómo el don del discernimiento de espíritu puede funcionar en nosotros. Mira, Juan 3:34 dice algo muy particular acerca de Jesús, y dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Juan 3:34 dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Si nosotros queremos profetizar y queremos ejercer el don del discernimiento, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, si no tienes al Espíritu Santo, no vas a ser usado por Dios. No lo vas a hacer. Dios en su soberanía, si Él quiere, va a usar a alguien, o sea, tampoco, pero... O sea, por regla general, el Espíritu no puede manifestar algo en un lugar donde no está presente. ¿Me explico? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que estos dones se manifiesten en nuestra vida. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que ni siquiera tiene comunión con Dios? O sea, ¿me explico? No estaría siendo lleno del Espíritu Santo, pero Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y Jesús pudo discernir cualquier espíritu si era bueno o si era malo. Por ejemplo, en Juan 1:47, ¿se acuerdan cuando Jesús le habla a Natanael? Y le dice, carnal, desde antes de que tú estuvieras aquí, yo te vi debajo de ese enebro. Jesús tenía el don de discernimiento. Él sabía, él dice, este es un hombre totalmente íntegro. El Señor sabía cómo era el espíritu de Natanael. Por ejemplo, también está Lucas 9 del 55 al 56, si lo tienen en Reina Valera 60, sí. Dice, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Era estos Jacobo y Juan, cuando pasa una situación un poquito difícil, dicen al Señor, Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Ellos creían que estaban siendo piadosos. Ellos creían que estaban haciendo lo que el Señor quería que hicieran. Déjanos orar para que venga fuego del cielo y los consume. ¿Qué les dice el Señor? En el 55, versículo anterior. Ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús sí sabía. Tenía el don de discernimiento. Él tenía el don de discernimiento. Lucas 13:32, la mujer encorvada, la mujer que por la presencia de un demonio llevaba 18 años encorvada, el Señor Jesús le dice, hey, sé sana. Porque había un espíritu maligno dentro de ella. Y Jesús lo sabía. No solamente tenía el poder de discernir, tenía el poder de echar fuera a los demonios, ¿verdad? Y echó fuera a los demonios de esa mujer. Ella no necesitaba sanidad realmente, sino ser libre del espíritu maligno que la dañaba. Aquí aprendemos que el don de discernimiento de espíritus nos puede ser útil para ministrar a las personas con dolencias y debilidades. El don de discernimiento me puede ayudar a saber si alguien está pasando por una situación no necesariamente natural. ¿Se acuerdan que aprendíamos hace 15 días que hay enfermedades que no vienen del orden natural, sino a consecuencia también de algo espiritual? Y a lo mejor el don de discernimiento nos puede ayudar a saber, hey, está pasando esto, arrepiéntete. Mira, yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero esto que está sucediendo es algo de Dios, arrepiéntete. Porque el don de discernimiento está activo. Una vez, hace algunos años, cuando vino en espíritu y en verdad, fue en el gimnasio Marcelino, pues está relativamente grande, cabe mucha gente, y habían unas personas que estaban siendo unas payasas con respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Estaban haciendo ruidos y moviéndose extraño. Ahí tenían como a 20 hermanas alrededor de ellas, echando fuera demonios y haciendo un montón de cosas y no lograban nada. Y llegó una pastora con don de discernimiento de espíritu y les dijo, ya, déjenlos. Se están burlando, es un espíritu de burla y ustedes están quedando peor. Dejen de orar por ellos. Porque queremos vernos bien espirituales y yo voy a orar y yo voy a echar fuera ese demonio y a lo mejor se está burlando de nosotros. Si no hay discernimiento en nosotros, ¿cómo saber qué orar? ¿Cómo saber cómo actuar? El apóstol Pedro, gracias al Espíritu Santo, pudo discernir. ¿Se acuerdan del caso que vimos de Ananías y Zafira en Hechos 5:3? Pudo discernir que ellos estaban mintiendo. ¿Por qué mienten? Les dice Pedro. ¿Por qué lo hacen? Si bien quisieran retener esa parte del dinero, se lo hubieran quedado.
Pero ¿por qué vienen a decir que es todo cuando no lo es? Le están mintiendo al Espíritu Santo, le están mintiendo a la iglesia y cayeron muertos. Pedro no tuvo que hacer nada, solamente destapó, desenmascaró esa situación y fue gracias al don del discernimiento. Quiero decirte algo, mi hermano. Los dones no son tan importantes como el propósito para el cual han sido dados. Si no bendicen a la iglesia, si no edifican a la iglesia, si no protegen a la iglesia, no son valiosos. Tienen importancia solamente cuando ayudo al cuerpo, como un sistema inmunológico fuerte, que detecta cualquier cosa y rápido actúa. Pablo tenía don de discernimiento de espíritu, y mira, vamos a leer en Hechos 16, 17 y 18. Habla de una niña, una mujercita, y dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, y ella gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¡Amén! No diga amén, hermano, esa mujer estaba hablando por el demonio. Mira lo que dice el versículo siguiente. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. ¿Qué decía esa mujer? ¿Qué decía esa niña? Cosas piadosas. Reconocía que Pablo y los demás habían estado ahí para ir y predicar y decirle a la gente cómo arrepentirse de sus pecados. Lo hizo un día, lo hizo 2 días, lo hizo 3 días, hasta que le colmó la paciencia a Pablo y dijo, ya. ¿Quién la estaba usando? ¿El Espíritu Santo? Lo que esa niña decía era verdad. Pero Pablo sabía por medio del Espíritu Santo que ese era un espíritu maligno que hablaba a través de ella. Y así hay mucha gente que habla o que pretende hablar en nombre de Dios, pero detrás de ellos no está Dios. ¿Cómo vamos a saberlo? Con discernimiento. Con discernimiento. Una de las tareas que el enemigo tiene a través de sus espíritus malignos es hacer que los creyentes acepten falsas enseñanzas. El don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para reconocer la enseñanza del Espíritu Santo y contrarrestarla con los espíritus malignos. ¿Qué dice Primera de Juan 2 del 26 al 27? Primera de Juan capítulo 2 versículos 26 al 27. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Permanezcan en comunión con Cristo. Debemos de aprender a escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo. Él nos hará saber cuáles maestros tratan de darnos falsas enseñanzas y cuáles maestros tratan de darnos buenas enseñanzas. El propósito principal del don de discernimiento de espíritu consiste en proteger al cuerpo de Cristo. Este don protege al cuerpo de los espíritus malignos que tratan de estorbar el evangelio. También nos protege de los espíritus del error que a menudo nos lastiman y nos dividen como iglesia. Nos protege de falsas enseñanzas y gracias a esta protección es posible la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos estos dones con urgencia. Necesitamos estos dones con urgencia. Vamos a orar.
Señor, somos tu iglesia, Señor, y reconocemos la responsabilidad que hay en nuestras manos al formar parte de ella. Creemos y confiamos que somos una iglesia enriquecida, no solamente por tu presencia, sino por la administración de los dones de tu Espíritu en nosotros. Gracias. Gracias por esos dones que has derramado en la iglesia, por cada vaso, por cada instrumento que ha dispuesto su vida y su corazón para ser útiles en la obra y en la edificación de la iglesia. Gracias. Hoy oramos no solamente con gratitud, hoy tenemos esta petición también delante de ti. Reconocemos la responsabilidad que hay en nuestras manos como iglesia, como cuerpo, de cuidar los unos de los otros, de edificarnos unos a otros, de resistir al mal y de preservar la verdad en medio de los engaños de este mundo. Y Señor, reconocemos esto y por eso clamamos, te imploramos, Señor, derrama del don de la profecía y del don del discernimiento de espíritus en esta iglesia local. Danos discernimiento como iglesia. Danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento, danos esa capacidad de juzgar lo que escuchamos, lo que vemos, aún de nosotros mismos, aún de nuestras maneras de pensar o de creer. Líbranos, Señor, líbranos del mal, líbranos aún de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Fortalécenos, oh Dios, en el poder de tu palabra. Fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia con el don de profecía y con el don del discernimiento de espíritus. Bendice a tu iglesia con ellos, Señor. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde el engaño prevalece, defiende a tu iglesia con estos dones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.